Lección número 10. El hombre de Dios. La obediencia no es optativa. Bienvenidos a este nuevo encuentro. ¿Y qué tema que tenemos hoy para considerar? Se revela claramente la trama de las acciones humanas y cómo Dios interviene en las acciones de los hombres. Un tema que queda absolutamente claro es que la obediencia a Dios no es una cuestión optativa. En todo momento debemos seguir la voluntad divina, aunque a veces parece difícil distinguir entre la verdad y el error. Lo cierto es que Dios siempre tiene razón. Por eso Él se preocupa por mantenernos informados de sus planes, como dice el texto clave de hoy. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y el contexto de la historia de esta semana, una historia con muchas variantes, con muchas situaciones, que ojalá no nos hagan de perder de vista lo que es el foco central del tema de esta semana. Que a través de las idas y venidas y las vueltas que vamos a estar considerando, siempre tengamos en claro que el mensaje que Dios hoy quiere dejarnos es lo importante de estar siempre en guardia, particularmente en tiempos de crisis, y teniendo en cuenta siempre que lo importante es hacer la voluntad de Dios, no importa lo que parezcan las apariencias que veamos. Y nos cuenta la historia que, luego de la muerte de Salomón, su hijo Roboam fue el que heredó el reino, pero como recordamos, su tremenda falta de sabiduría hizo que en breve el reino se dividiera. Él quedó en la parte sur, en Jerusalén, y en la parte norte quedaron 10 tribus comandadas por Jeroboam, quien de inmediato se dedicó a consolidar su liderazgo. Pero también la historia nos cuenta que él vio realmente un gran problema en el hecho de que el pueblo de Israel en el norte deseaba seguir adorando a Dios en Jerusalén, en Judá, como siempre lo había hecho. Pero esto era algo preocupante y que proyectaba una indeseable inseguridad al rey Jeroboam. Entonces, como buen político, pero pésimo seguidor de Dios, tomó algunas decisiones muy inteligentes, en su propia opinión. Aunque bien podía definirse esto en forma tan clara como simplemente apostatar y llevar a todo el pueblo con él. Sabemos que Jeroboam temía que las continuas idas del pueblo a Jerusalén inclinaran su corazón al rey de Judá, y él esto no podía permitirlo. No había hecho semejante revolución para perder su nuevo reino así, sin hacer nada. Entonces ideó un ingenioso plan B de adoración para el pueblo. Haría nuevos lugares de adoración en Israel, para que ya no necesitaran ir a Judá, pero además lo mejoraría. Creó entonces becerros de oro como recordativos de Dios, para que al pueblo le fuera más clara y fácil la adoración. Y como no tenía tampoco levitas que estuviesen dispuestos a hacerse cargo de este tipo de sacerdocio, entonces eligió de entre la gente del pueblo y los convirtió en sacerdotes. En esencia, fabricó una religión acorde a su necesidad. Notamos que no le importó qué era lo correcto o lo incorrecto, simplemente él actuó políticamente haciendo lo que a él le pareció necesario. Y la verdad es que como consecuencia logró su objetivo. El pueblo dejó de adorar a Dios a Jerusalén. Pasó ahora a adorar los becerros de oro que él había fabricado. Todo el pueblo se paganizó por estas decisiones políticamente convenientes. Pero a todo esto, es impresionante la manera sobrenatural en la que Dios actúa para despertar a todos y que entiendan que esta decisión es contraria a los planes de Dios, para que nadie sea engañado por el abuso del poder que estaba ejerciendo el rey. Dios quería que todos vieran claramente el error que se estaba llevando adelante. Por eso es que intervino en esta situación. ¿Y de qué manera? ¿Y en qué momento? Cuando se estaba dedicando el lugar de culto, junto al altar principal, ante la presencia de todos los principales dirigentes de Israel y de todo el pueblo, aparece así,
un profeta de Dios hablando en su nombre y profetizando contra los lugares de culto y contra el altar, diciendo que el altar sería destruido y que se quebrantaría como un huevo que se rompe. Esto ocurriría de inmediato como prueba de que la palabra que Dios estaba diciendo era real. El rey Jeroboam reaccionó, se enojó y apuntando amenazadoramente al profeta para mandarlo a detener, cuando hace eso, su mano queda seca y el rey pasa de la omnipotencia de querer destruir al profeta a tener que suplicar misericordia pidiéndole que interceda ante Dios para que su mano sea restablecida. Increíblemente, el profeta pide a Dios por él y la mano del rey es sanada. Increíble. ¿Cuántos hechos sobrenaturales realizó Dios para que el rey y el pueblo despierten? Pero una vez más se comprueba la verdad del dicho, de que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Esto nos demuestra también que los milagros no cambian a las personas. Jeroboam solo cambió de estrategia política. Quiso entonces ahora comprar al hombre de Dios. Pero este hombre no estaba en venta. En realidad, Jeroboam nunca se arrepintió. Simplemente lamentó las consecuencias y cambió las formas. Evidentemente Jeroboam había creído que podía comprar a este hombre de Dios, así como estaba acostumbrado a poder comprar gente y cosas con su dinero y su poder. Pero este hombre es un ejemplo del tipo de personalidad que se requiere de un cristiano, particularmente en los tiempos de crisis. Avanzamos en la lección y se nos presenta este otro episodio tan extraño en el que, estaba claro que Dios le había ordenado al profeta que no comiese en territorio de Israel ni bebiese hasta que vuelva nuevamente a Judá. El hombre de Dios se dispuso a volver, a regresar nuevamente, un camino corto, apenas 10 kilómetros separaban de la primera población del lado de Judá. Y sin embargo se detuvo antes de llegar a descansar bajo un árbol. Y ahí ocurre este lamentable incidente en el que es engañado por el viejo mentiroso, que nunca sabremos por qué se le ocurrió engañarlo, por qué se le ocurrió mentir a este hombre de Dios. Pero lo cierto es que lo arrastró hasta hacerlo apartar de lo que era su misión. Terminó engañándolo y llevándolo a comer a su casa en territorio de Israel. Qué raro todo esto, ¿no? Pensar que este hombre de Dios, cuando vio claramente la tentación, estuvo dispuesto a plantarse delante del rey, sin importar las consecuencias y decir claramente lo que debía. Pero ahora, increíblemente, este hombre de Dios se dejó engañar. Es raro, ya que la instrucción de Dios era clarísima, pero seguramente el viejo parecía una buena persona, no representaba ninguna amenaza, y creyendo entonces la historia inventada por el viejo, aceptó su invitación. Vimos después las consecuencias de todo esto. Y bien, en fin, cerrando estas diferentes, extrañas historias de esta semana, todo lo que Dios dijo por medio de su profeta a su debido tiempo se cumplió. Ojalá esta extraña historia nos ayude a nosotros hoy a no tomar decisiones de esas que para nosotros son convenientes, olvidando lo que dice la palabra de Dios. Y sobre todo, recordemos la advertencia que Jesús hizo particularmente para aquellos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Y sabiendo que el enemigo trabaja arduamente para engañarnos y apartarnos de la voluntad de Dios. Prestemos oído a sus mensajes, ya que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios nos bendiga realmente para que escuchemos su palabra y estemos dispuestos a obedecerle, siempre. No importa las apariencias, no importa lo que parezca una conveniencia, siempre recordemos que lo que es realmente importante es que podamos aprender a obedecer a Dios.